1,4 millones de estadounidenses se identifica como trans, según un estudio de la Universidad de California. Y en países como España, en 5 años, pasaron 20.000 personas por las llamadas unidades especializadas en identidad de género. A la luz de las cifras proporcionalmente bajas, la cuestión trans está recibiendo más atención política y mediática. Incluso la Iglesia Católica se ha pronunciado. En su documento Dignitas Infinita, el Vaticano manifestó su rechazo a las operaciones de cambio de sexo. Sobre la reasignación de sexo hay una reflexión que hace el documento sobre la importancia de aceptar ante todo la realidad tal y como es. El tema es importante visto en su conjunto, porque hoy en día hay una tendencia a querer crear la realidad. Esta postura generó el rechazo de grupos a favor de los trans y de católicos que promueven la ideología LGTBI. La cuestión no tiene fácil respuesta, aunque algunos expertos coinciden en señalar que cambiar de sexo presenta riesgos de los que habitualmente no se informa, sobre todo a los jóvenes. Es irreversible, y deja una huella, o sea, no se puede, ya no hay marcha atrás, o sea, eso es muy delicado, o sea, los jóvenes, los niños, los adolescentes no tienen capacidad de tomar decisiones para toda la vida, por tanto, no están en condiciones de tomar una decisión que va a afectar el resto de su vida. O sea, si una persona cuando le amputan un brazo por cuestiones médicas, siente este brazo por meses, ¿no? Porque las terminaciones nerviosas están ahí. Imagínate con este tipo de intervenciones tan radicales, son violentas. Los países europeos fueron pioneros en el uso de tratamientos hormonales para personas trans. Fue en la década de los 90 en una clínica de Ámsterdam donde se empezaron a suministrar hormonas para facilitar cambios físicos como la voz más grave o el vello facial. Ahora, más de 30 años después, el problema es que estos fármacos siguen teniendo una escasa evidencia científica. Esto ha hecho que, por ejemplo, en algunos estados americanos como Texas o Florida se haya prohibido a los médicos por ley administrarlos. Incluso en los países de Europa, donde comenzó todo, se están retractando, limitando su uso. De hecho, hay algunos países, Inglaterra, Holanda, que han ido un poco por delante en todo lo que es la detención de la pubertad, las operaciones también a niños menores, y ahora están diciendo, atención, esto no está dando buenos resultados, no está probado científicamente, entonces el que se hagan experimentos, por así decirlo, con menores, creo que solo se justifica desde un punto por un interés de tipo económico e ideológico. Especialmente con los protocolos para menores, que a menudo incluyen el bloqueo puberal, que es la detención artificial de la pubertad. Existe una creciente preocupación por los efectos sobre el desarrollo óseo y cerebral que podrían acabar siendo irreversibles. Las consecuencias se pueden ver en casos como este. Una mujer decidió hacer la transición a hombre con 18 años y operarse. Años después se arrepintió de su elección, porque, por ejemplo, ya no puede dar de pecho a su bebé. Es tan frágil que lo único que quiero es darle el pecho y amamantarlo. Es lo que mi cuerpo desea desesperadamente y no puedo ni intentarlo. Pero los expertos señalan otro problema que, a su juicio, no se está afrontando del modo adecuado. Se trata de aprender a distinguir lo que es el sexo biológico del rol masculino o femenino, que pueden cambiar con el paso del tiempo. El sexo, podemos decir que son las características biológicas de una persona, ¿no? Todo lo que toca los cromosomas, los genitales, las hormonas, incluso el cerebro, ¿vale? El género sería la interpretación cultural del sexo. Y de hecho, Marta Rodríguez pone un ejemplo. Los padres de ahora se encargan más de responsabilidades que antes estaban asociadas a la mujer. Mi padre jamás cambió un pañal, mi hermano ha cambiado muchos más pañales que mi cuñada, y no es más hombre el uno que el otro, o sea, cambian los roles, cambian las funciones, cambian también las relaciones entre hombres y mujeres, lo cual, porque cambia el género, o sea, cambian las interpretaciones culturales, lo cual no quiere decir que el sexo no sea un dato que toca a la persona en todo contexto y en todo lugar, se expresa de manera distinta. La Iglesia ha mantenido su postura clara sobre estos temas. Ha dicho no a la ideología de género y al cambio de sexo. El Papa se ha pronunciado en multitud de ocasiones como esta. Le domandò al ragazzo di 10 anni: "E tu cosa vuoi fare quando diventi grande?" "Ragazza." Il papà se ne è accorto che nei libri dei collegi si insegnava la teoria del gender.
E questo è contro le cose naturali. También la doctrina de la fe ha abordado estas cuestiones. Sin embargo, los expertos siguen pidiendo que se profundice más en ellas para que los jóvenes, sobre todo, puedan tener respuestas más claras. It's important, I think. Creo que es importante que la Iglesia empiece a aclarar cuál es su concepción del género para que podamos comprometernos de manera significativa con ideas diferentes y otras perspectivas dentro de la cultura. Los jóvenes hoy creen que el discurso de la Iglesia sobre estos temas no está a la altura de los tiempos y se alejan por esto, o sea, son visceralmente solidarios con todo este tema. Entonces, para mí es como una llamada de atención a la Iglesia, a los agentes pastorales, para decir, tenemos que adecuar nuestro discurso, tenemos que lograr tender puentes porque los jóvenes lo piden y porque estamos perdiendo una generación, ¿no? Por el momento, desde Roma, ante la cuestión trans, hay una doble respuesta. El rechazo a la práctica del cambio de sexo, que no significa un rechazo a la persona. De hecho, no ha sido extraño ver al Papa saludando a personas trans de forma habitual para manifestarles su cercanía y afecto.